Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Blanco y Negro. El tema económico es el que más atención y preocupación ha generado a los ecuatorianos. En este último viaje a China, el gobierno nacional consiguió 3 nuevos créditos para el Ecuador. El día de mañana, la Asamblea Nacional debatirá la proforma presupuestaria para el año 2019, que fue devuelta al Ejecutivo con algunas observaciones. ¿Será que en este nuevo año Ecuador logrará reactivar su economía en beneficio del sector productivo, pero también de las clases más desfavorecidas del país? Justamente ese es el tema que vamos a abordar esta noche. Aquí iniciamos. Como lo dijimos al inicio, Ecuador recibió 3 nuevos créditos de China por casi $1.000 millones con tasas de interés más bajas y mayor plazo en relación a préstamos concedidos años atrás. Existen adicionalmente otras 2 líneas de financiamiento con la banca de inversión por aproximadamente $3.500 millones disponibles para nuestro país. Ecuador recibe 3 nuevos créditos de China. El principal y más alto es por $900 millones al 6.5% de interés, para el que no fue necesario comprometer crudo ecuatoriano en garantía. Es la operación más exitosa que se ha realizado con China. Tenemos 2 años de gracia y luego 6 años para pagar este financiamiento. Pero no es el único crédito que China le concede a Ecuador, pues el banco público de ese país, el Eximbank, otorgó otros 69.3 millones en materia de cooperación para la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto. Tiene una tasa de interés del 2% y un plazo de 20 años. El tercero es un crédito no reembolsable de cooperación para temas de seguridad militar por cerca de $30 millones. Sin contar que el gobierno de Xi Jinping dejó abierta la posibilidad de que Ecuador acceda en un futuro a otras 2 líneas de financiamiento con la banca de inversión de ese país por otros $3.500 millones. ICBC, que es un banco de inversión importante, hay una expectativa superior a los $1.400 millones y con CDB también expectativas futuras de $2.000 millones. Los acuerdos comerciales se dieron en el marco del encuentro entre los presidentes de ambas naciones que se desarrolló en el Palacio del Pueblo en Pekín. No se conoce si en ese diálogo bilateral se abordó una posible renegociación de un tramo de deuda que bordea los 6.500 millones y que actualmente representa para Ecuador el 18,4% de toda la deuda externa. Lo que sí es oficial es la intención del presidente Moreno de que nuestro país se adhiera al Banco Asiático de Infraestructura e Inversiones. Estamos convencidos de que podemos formar una sociedad estratégica integral, porque nuestras economías, decía hace un momento, son complementarias. Así lo reconoció el honorable presidente Xi Jinping en su visita a Ecuador. César Eduarte, Telediario. La proforma presupuestaria con las respuestas del Ejecutivo a las 17 observaciones del Parlamento será analizada por el Pleno de la Asamblea Nacional mañana martes 18 de diciembre. Es una de las urgencias que actualmente tiene la Asamblea. Su presidenta confirma que tras la recepción del documento remitido por el Ejecutivo la noche de lunes, no hay más tiempo que perder y analiza la fecha para la convocatoria del Pleno. Estoy planteando que esto se conozca ya la siguiente semana. Además tenemos ya un mes festivo, un mes en el que realmente se programan otra cantidad de actividades. En los legisladores hay reacciones positivas con respecto de las revisiones planteadas por el Ejecutivo a, por ejemplo, el precio de barril de crudo que pasa de $58.29 a $50.05. La gente quiere sinceridad, la gente quiere transparencia. De igual forma, hay quienes consideran adecuado la reducción del gasto corriente, pues se prevé un ahorro de $205 millones en salarios en el sector público. El recorte debe ser en los funcionarios públicos que
que perciban los sueldos más elevados. Pero a criterio de la vicepresidenta de la Asamblea, Viviana Bonilla, esto podría generar un efecto negativo en la economía. Esto implica que aumenta el desempleo, implica que los funcionarios que se quedan sin trabajo de entre 35 y 45 años, ¿qué hacen? Pero las inquietudes persisten sobre los $1.000 millones que establece la Proforma por concesiones como ingresos permanentes, pues advierten que no hay claridad sobre el tema. La cifra de los 1.000 millones, sabemos todos que los procesos de concesión no se hacen de la noche a la mañana, a menos que se vayan a entregar a dedo. El documento también incluye el compromiso del gobierno de entregar los mismos valores asignados en 2018 para la educación superior. Alexis Moncayo, Telediario. Y para analizar este tema presentamos y saludamos a nuestros invitados de esta noche. Ellos son el economista José Hidalgo, director de Cordes, Corporación de Estudios para el Desarrollo. Y también el doctor Pablo Dávalos, analista económico que integra el Foro Económico Alternativo y Heterodoxo. Hacemos una pausa y enseguida regresamos junto a ustedes. No se vaya, esto es Blanco y Negro. Esto es Blanco y Negro, gracias por acompañarnos. José, el Pleno de la Asamblea va a tratar mañana ya la proforma con los cambios realizados por el Ejecutivo. ¿Será que se van a conseguir esos 92 votos que se necesitan? Bueno, me parece que no va a hacer falta. Finalmente, si es que no se consiguen esos 92 votos, la proforma puede entrar por el Ministerio de la Ley, entonces lo que hubiera sido deseable es que los cambios que hizo el Ejecutivo a la proforma, tomando en consideración las 17 observaciones que le hizo la Asamblea, hubieran sido un poco más de fondo. En el reportaje del inicio se mencionó que se corrige el precio referencial del petróleo de 58 a 50 dólares por barril, que obviamente es una buena señal en el sentido de que se reconoce que el monto inicial o que el valor inicial era demasiado optimista, pero pese a que se da esa corrección, no se corrigen lo que se espera recibir por ingresos petroleros. Uno hubiera esperado que si se está corrigiendo en 8 dólares por barril el valor referencial del petróleo, también se corrigiera a la baja los ingresos petroleros. Y los ingresos petroleros permanecen exactamente igual. En el mismo valor que se habían establecido en la proforma original. Lo mismo pasa con los ingresos tributarios. Entonces, estamos hablando de una proforma que, en mi opinión, es excesivamente optimista respecto a los ingresos que va a obtener el gobierno el próximo año y, por lo tanto, estaría subestimando el déficit y las verdaderas necesidades de financiamiento que tendrían en 2019. Ahora, si no se aprueba mañana con los 92 votos y entra por el Ministerio de Ley, ¿no sería irresponsable por parte de los asambleístas? Porque tengo entendido que si no se aprueba, entra exactamente sin los cambios que fueron sugeridos por la Asamblea Nacional. Entraría como estaba en la proforma original. Yo más bien tengo entendido que finalmente, dado que los cambios los introduce el propio Ejecutivo, entraría en esta última versión. Pero como digo, María del Carmen, me parece que esta última versión respecto al original corrige levemente algunas cosas, también se profundiza el ajuste en el gasto corriente, puntualmente en el gasto de sueldos y salarios pasa de un ajuste de 70 millones a uno de 200 millones, es un ajuste más profundo, pero los temas de fondo respecto a la sobreestimación de ingresos y al déficit y a las necesidades de financiamiento que pueden estar subestimadas y por lo tanto complicar realmente la ejecución del presupuesto en 2019, no me parece que se corrigen lo suficiente. Pablo, ¿y también se están subestimando entonces las necesidades de financiamiento para el próximo año? Primero quiero saludar y agradecer por estar en este espacio y compartir este espacio con José y con toda la ciudadanía que nos está mirando. Quiero indicar además que la proforma fiscal no es un instrumento contable, no es una cuestión donde tú pones lo que ingresa y lo que sale. No, la proforma es básicamente un instrumento político y hay que verlo de esa forma. Como instrumento político implica determinadas relaciones de poder y además implica conceptos, implica una visión de sociedad.
¿Cuál es la visión de sociedad que tenemos con esta proforma para el año 2019? ¿Qué nos quiere proponer el presidente Moreno, su equipo económico y la asamblea que va a avalar esta proforma presupuestaria? Es eso lo que tenemos que discutir, me parece lo fundamental. Lo otro, malo bien, son detalles que pueden ser subsanados a nivel técnico. Y lo que nosotros vemos es que esta proforma a nivel político le va a provocar muchos problemas de gobernabilidad al presidente Moreno. Eso es lo primero que podemos ver, porque aquello que la define, aquello que la estructura, no es la reactivación económica, no es la redistribución del ingreso, no es el apoyo a la pequeña producción, no es una política de inclusión social, es una política que perdona impuestos, es una política que ajusta la economía cuando la economía no necesita ajuste. Entonces, lo que a mí me preocupa es si el presidente Moreno tendrá en el próximo año el suficiente capital político para poder manejar esta proforma. Eso es lo que está en juego. Entonces, si eso está en juego y si esa proforma es una bomba de tiempo, probablemente el próximo año sea un año de fuertes sacudidas políticas por el país. Ahora, ¿qué pasa con el tema de la revisión de los subsidios que ahora prácticamente ya es un hecho que va a haber una revisión de subsidios el próximo año? Justamente por eso, de esa forma se justifica que no se topen los ingresos petroleros, digamos, de la proforma, porque se va a reemplazar esto, el precio del barril se va a reemplazar justamente con la optimización, la focalización de los subsidios. A ver, en mi opinión es una medida necesaria. El precio, si es que uno ve el ajuste que se da en el precio es de 14% cuando pasa de 58 a 50. Y en cambio en esta cuenta que sirve para financiar o para contabilizar el subsidio de los combustibles pasa de 4.800 a 4.200, más o menos en números redondos. Y esa es una reducción en cambio del 12%. Entonces, en principio, la proforma corregida, digamos, la que está enviando ahora o lo que envió la semana pasada el Ejecutivo a la Asamblea, no garantiza una revisión en los subsidios. Bueno, respecto a ese tema, yo creo que es una medida necesaria y digo por qué. La proforma, como la está contabilizando el gobierno, establece un déficit de 3,2 puntos del PIB y unas necesidades de financiamiento de 8.200 millones, más o menos, con esa sobreestimación de ingresos que yo creo que se está dando. Entonces, las necesidades podrían ser mayores de llegar a los 10.000 millones. Entonces, más allá del tema contable de que una revisión de subsidios obviamente significa un menor gasto para el fisco, está el tema también de justicia social. Está, yo creo que comprobado hasta la saciedad que los subsidios a los combustibles y particularmente a las gasolinas favorecen en mayor medida a los estratos socioeconómicos que menos lo necesitan. ¿Sí? Eso está comprobado en distintos estudios y por lo tanto, si es que hay una focalización, porque no significa eso tampoco que los pobres no se beneficien en absoluto del subsidio, sí se benefician. Pero si es que hay una focalización, perdón, decía, en el sentido de que a los sectores más vulnerables de la sociedad se les pueda compensar ese retiro o focalización del subsidio con una transferencia directa, estaríamos por un lado ahorrando recursos para el fisco que no tiene evidentemente recursos para malgastar y por otro lado eliminando un gasto que es socialmente injusto, insisto, porque favorece sobre todo a las clases que menos lo necesitan. Pero al hablar de la optimización de los subsidios, ¿debería optimizarse todo el subsidio? Es decir, debería focalizarse de qué forma para que sí llegue a quienes lo necesitan. ¿Cómo se podría hacer? Bueno, por ejemplo, en lo que se refiere a las gasolinas, yo creo que en esos dos productos puntuales habría que eliminar el subsidio. ¿Sí? Porque ¿A la extra también? A la extra y a la super. Pero ¿sí? Con la extra sí se compromete justamente a la clase que más lo necesita. A una clase media se compromete, pero hay que tomar en cuenta, usando los datos oficiales de pobreza. Según el INEC, con datos hasta junio, el 24% de los ecuatorianos es pobre. Y ser pobre significa tener un ingreso, si no me equivoco, era menor a $8 diarios por persona en un hogar, ¿sí? Entonces, hay que tomar en cuenta también lo que significa ser pobre en el Ecuador. Hay muchas personas que obviamente no es que estén en una situación boyante, ni mucho menos, pero que afortunadamente no han pasado o no están por debajo de la línea de pobreza. Yo creo que el principal grupo socioeconómico en el que se tiene que enfocar la política económica es en el más vulnerable, que es la clase popular, la clase pobre que está
dentro de ese 24%. Respecto a los combustibles que afectan directamente a otros precios, como el diésel, por ejemplo, o el gas, en el gas podría haber, creo yo, una focalización a través, por ejemplo, del bono de desarrollo humano. Si es que se pone el gas a un precio más elevado, las personas que más lo necesitan, que más necesitan ese subsidio, que son justamente las que reciben esta transferencia directa, podrían ser compensadas con un monto mayor en esa transferencia. Y en el diésel habría que también liberar el precio, pero para el transporte público, que obviamente es un gasto importante para los hogares pobres, hacer una transferencia, digamos, vía una tarjeta. Estoy poniendo un ejemplo. En algunos países uno paga el transporte público con una tarjeta, ¿no es cierto? Una tarjeta magnética que la acerca al lector y se le va descontando el saldo. Si es que el gobierno puede acreditar a los hogares y a los usuarios más pobres la diferencia de lo que va a costar el transporte público cuando el diésel tiene un precio más alto, entonces estaríamos focalizando el beneficio de ese subsidio en los hogares y en las personas que más lo necesitan. Sería la forma de conseguir un mecanismo como para hacer un mecanismo de focalización y a su vez un mecanismo obviamente de ahorro para el fisco que necesariamente tiene que ir achicando su gasto. Pablo, otro tema que me gustaría tratar y que se lo está considerando para el próximo año es el bajar o subir el IVA. Bueno, primero con respecto a los subsidios, el país aprobó el año pasado un subsidio no menor a 2.600 millones de dólares a través de la remisión de intereses, multas y recargos a las grandes empresas. Ese subsidio corresponde a más o menos 4 veces lo que el país está gastando en bono de desarrollo humano. Es decir, hay subsidios focalizados, en este caso, al, si se quiere, porcentaje de más altos ingresos en toda la sociedad. Segundo, el subsidio a la gasolina no es a la gasolina, es a lo que se conoce como el conjunto de precios en la economía. Es decir, tú tienes un almuerzo a un precio determinado. ¿Por qué tienes ese almuerzo a ese precio determinado y tienes una canasta básica a ese precio? Porque hay un subsidio a la formación de precios. Es decir, los bienes que van de la sierra a la costa, de la costa a la sierra a la Amazonía, pagan un transporte, ese transporte tiene costos y esos costos mantienen esos precios. Si tú cambias el transporte, la energía para formar esos precios, cambias todos los precios de la economía. ¿Qué significa eso? Que este momento, si tú alteras el precio de la gasolina, si pagas un almuerzo de $2 o $3, con el nuevo precio del diésel, la gasolina, el gas, ese almuerzo te va a costar $6, $7. En otras palabras, eso va a significar una menor capacidad adquisitiva, sobre todo a los más pobres. Es decir, que eliminar los subsidios va a tener un impacto social. Perjudica a los más pobres, perjudica directamente a los más pobres. Si quieres que no perjudique a los más pobres, tienes que de una u otra manera compensar eso. ¿Cómo? Elevando los salarios. Elevando los salarios un porcentaje que permita a los trabajadores soportar el golpe de lo que implica el incremento de los subsidios al transporte. Entonces, fíjate, un hogar que tiene que hacer 3, 4 movilizaciones diarias y que tiene que pagar un pasaje determinado, costa, sierra, etcétera, ¿no? Entonces, ya no vamos a pagar pasajes de 25 o 30 centavos, vamos a pagar pasajes de 75, 80, 90 centavos. Y eso es fuerte para un hogar, realmente es demasiado para un hogar. ¿Por qué hemos mantenido ese subsidio? Lo hemos mantenido para dar estabilidad a la economía. Si el presidente Moreno se le ocurre hacer caso a los neoliberales que le están diciendo que suba la gasolina, el diésel, no va a tener capital político para soportar lo que se le viene, porque la economía siempre es política. Le veo muy difícil que el presidente Moreno tenga ese espacio político, ¿no? Por eso te digo, esta proforma le pone en riesgo político al presidente Moreno. José. Si el presidente Moreno aprueba eso, el escenario político del próximo año es muy complicado para el país. ¿Algún comentario sobre esto para cerrar el tema de los subsidios? Sí, dos breves comentarios. Evidentemente, en algunos productos el costo del transporte puede incidir en un mayor costo del producto final, pero decir que un almuerzo pase de $2 a $3, a $6 a $7, obviamente no tiene ningún sustento, porque significaría que el 100% del costo del almuerzo está dado por el costo del transporte. Entonces, habría que ponderar un poco el impacto. ¿No encarecería a ese nivel? No, a ese nivel evidentemente no. Es más, es conocido que si se retiran el subsidio de los combustibles, hay un salto de una vez en la inflación, es decir, no se genera que la inflación va a aumentar indefinidamente, sino que cambian por una vez los precios, ¿sí? Los de los combustibles y los de algunos productos que se ven afectados por ese aumento en los combustibles, pero evidentemente
pasar de $2 a $3 por almuerzo a $6 a $7 no tiene ningún sustento. Y respecto al tema del capital político, es innegable que una medida como podría ser focalizar o reducir los subsidios de los combustibles tiene un costo político para el gobierno, eso no lo discute nadie, pero cuando estamos hablando de medidas económicas que el gobierno debe tomar, poner en primer lugar el costo político que esa medida puede tomar, me parece que es hablar desde una posición bastante cómoda en el sentido de que entonces no tomemos ninguna medida, porque si es que la medida, sí, un segundito, si es que la economía estuviera en una posición tan favorable como para que el fisco no necesite ningún ajuste, entonces obviamente podríamos decir que el gobierno no le hace falta tomar medidas que son políticamente costosas. Tomemos otras. El IVA, por ejemplo, que tú planteas. Justamente bajemos el IVA. Bajemos el IVA del 12 a 10%. Renegociemos la deuda externa. Renegociemos los contratos petroleros, ¿no? Subamos el horizonte de cobro de impuestos directos, que en este momento está en 5.000, subamos a unos 6.500, 7.000. Hay alternativas, siempre hay alternativas. Y pueden ser alternativas de inclusión social, pueden ser alternativas de reactivación económica. Yo me pregunto, ese afán de golpear siempre a los más pobres, ¿por qué? ¿Por qué los más pobres tienen que acusar recibo de algo que ellos no provocaron? ¿Por qué no se piensa en cómo favorecer a los más vulnerables? Ahora, el tema del IVA también genera diversas opiniones y diversos Solo una criterios. cosa con respecto al IVA. El IVA es impuesto a la transacción. Cuando tú bajas el costo de la transacción sube. Eso es economía básica. Se dinamiza la economía, claro. Esa es un poco la idea. La idea de bajar el IVA es que dinamiza la economía. Sin embargo, José, sé que tú propones o estarías de acuerdo en que más bien se subiera el IVA. A ver, yo lo que digo es, en este momento, porque en realidad no me parece que la medida para que pueda reemplazar una eliminación de subsidios sea bajar el IVA, porque eso supondría que hay una demostración empírica incuestionable de que bajar el IVA significa una mayor recaudación. Sí la hay. Y por, sí la hay. A ver, te puedo pasar los documentos. No te he interrumpido ni una sola vez, Pablo, entonces te permito que sigamos en este formato. Es más, por ejemplo, no sé si es que puedo mostrar el gráfico del crecimiento de la economía a esta cámara. A ver, el crecimiento de la economía en 2016 tuvo un año excepcionalmente malo, ¿no es cierto? Y el IVA se incrementó temporalmente durante un año como consecuencia de la ley solidaria que suponía o que pretendía generar más recursos para las zonas afectadas, ¿no es cierto? La economía se contrae 3.4% antes de que sube el IVA y empieza a recuperarse después. Esto no significa, obviamente, que yo crea que aumentar el IVA genera una reactivación en la actividad, pero tampoco se puede decir con una certeza incuestionable de que aumentar el IVA genera una contracción económica. Evidentemente puede generar un aumento en los precios, pero el IVA en 14% sí generó un ingreso adicional. Lo que es incuestionable es que bajar el IVA en estas condiciones, en estas circunstancias, del 12 al 10% va a ampliar el déficit fiscal y por lo tanto va a ampliar las necesidades de financiamiento. De hecho, si es que nosotros comparamos cuánto IVA se recaudó en el primer semestre de 2017, que el IVA estaba en 14%. Respecto al primer semestre de 2016, cuando estaba en 12%, se recaudó obviamente más cuando estaba en 14% y dejando de lado incluso esos 2 puntos adicionales, se recaudó más, pero no porque el IVA se haya movido, sino porque la actividad se estaba recuperando. Y la actividad en ese caso no se recuperó por lo que hayamos hecho con el IVA, sino porque había una política obviamente insostenible de inyectar a manos llenas recursos a la economía. Si es que en estas circunstancias bajamos del IVA del 12 al 10%, en primer lugar, nadie nos asegura que esos 2 puntos se van a trasladar automáticamente en los precios. Me parece que es incluso una ingenuidad eso. En segundo lugar, cada punto de IVA más o menos genera $500 millones de ingresos al fisco. Bajar en $1.000 millones los ingresos fiscales, cuando estamos hablando de unas necesidades de financiamiento que posiblemente ronden los 10.000 millones, las ampliemos a 11.000 millones, eso se traduce no solo en más déficit y más necesidades, sino también en un mayor riesgo país, que a su vez hace que las opciones para conseguir financiamiento sean más difíciles. Y el tercer punto, que yo creo que Pablo también debería considerar, es que si es que uno se fija en la canasta de consumo de los hogares ecuatorianos, que es la que está reflejada en la canasta que se usa para medir la inflación, más del 50% en porcentaje de consumo de los productos están grabados con IVA y de ese 50%, 51%, una buena parte son productos importados. Bajar el IVA en caso de que se tradujera en una caída de los precios va a fomentar mucho las importaciones en un contexto que Pablo seguramente sabe. Estamos con una presión importante en la balanza de pagos que
genera reservas internacionales bajas y que puede complicar mucho la dolarización. Pero José, subir el IVA no es una medida regresiva porque afecta, evidentemente, entonces, a todos, a todos los consumidores y eso, por igual. Eso no estoy negando, ni mucho menos. No distingue eso de no distingue clases no es tanto así, porque también de esta canasta de productos típica de un hogar ecuatoriano, ese 49% que no paga IVA son justamente los productos de primera necesidad. Entonces ahí están alimentos no procesados, transporte, salud, educación y demás, no pagan IVA. Entonces, obviamente afecta a todos, pero para volver tal vez al inicio de por qué es necesario tomar medidas en este momento, habría que considerar que la economía ecuatoriana enfrenta en la actualidad 3 grandes desequilibrios. El primero es el tema fiscal, que obviamente algo se está haciendo, el déficit se ha reducido de manera importante en 2018 respecto a 2017, pero todavía es necesario un esfuerzo adicional porque es difícil conseguir la cantidad de recursos que se necesitan para el próximo año para financiar el presupuesto. El segundo desequilibrio, que es tanto más difícil, es del externo, es decir, como el Ecuador es un país caro para consumir y sobre todo para producir, en la actualidad las exportaciones medidas en volumen están prácticamente estancadas y en cambio hay muchos incentivos para importar, porque nos resulta más barato traer algo de Perú o de Colombia, donde el costo de producción es más bajo, que producirlo localmente. Y el tercer desequilibrio es un desequilibrio financiero porque los depósitos han venido creciendo a una tasa mucho más baja que los créditos y por lo tanto los bancos tienen que ir metiendo el freno en la entrega de créditos. Tomando en cuenta esos 3 desequilibrios, aumentar el IVA, por un lado, va a ayudar a reducir esa brecha fiscal, obviamente, todo con la idea de que lleguemos a un punto en los cuales estos 3 desequilibrios se vayan corrigiendo y la inversión privada pueda ir reemplazando a la inversión pública que necesariamente se va a tener que seguir ajustando. Pero si es que seguimos con estos desequilibrios en la economía, va a ser muy difícil generar los incentivos para que los empresarios privados, ya sea locales o extranjeros, inviertan en el país y puedan compensar la caída de la inversión pública. Pablo, ¿y el aumento del IVA también formaría parte de un posible acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Tal vez eso es lo que se busca. Sí, yo pienso que tenemos que evaluar lo que ya vivimos. El país ya vivió durante los 80 y los 90 políticas al estilo de las que se están proponiendo, políticas de austeridad, políticas de ajuste. ¿Y cuál fue la consecuencia de la aplicación de esas políticas? El IVA ya se subió, los impuestos directos ya se subieron, la economía nunca se reactivó, la economía colapsó en 1999 producto de esas medidas. Yo creo que si el presidente Moreno hace caso a esas medidas y el equipo económico sigue con las políticas de austeridad, estaríamos a puertas de una crisis muy parecida a la de 1999. Lo que le están recomendando al país es una especie de explosión económica, no sé con qué. Yo alguna vez esbocé la hipótesis de, no sé, generar crisis para la privatización de la obra pública a un precio muy reducido, pero podríamos pensar una crisis política también en la cual si se quiere, crisis económica podría terminar anticipadamente el periodo de Lenín Moreno, ¿no? En un contexto donde los recambios van por el lado de la derecha, el Partido Social Cristiano, creo, etcétera, ¿no? Por eso creo que el país debe pensar muy bien ese tipo de políticas. No necesitamos subir el IVA, porque si subimos el IVA, eso le destruye a la economía. Necesitamos hacer exactamente lo contrario, bajar el IVA. No necesitamos acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, porque todos los países que han suscrito acuerdos con el Fondo Monetario Internacional se han visto sometidos a crisis muy, muy fuertes, ¿no? Y hay ejemplos en América Latina. ¿No es una salida para Ecuador? No es una salida, es que ya lo intentamos. Lo intentamos en los 80. En los 80, de 1983 al año 2005, suscribimos más de 12 cartas de intención con el Fondo Monetario. ¿Y qué es lo que produjo el Fondo Monetario en el país? Recesión, crisis, pobreza, concentración del ingreso, etcétera, ¿no? En el año 2005, por ejemplo, cuando se cerró la última carta de intención, la pobreza del país llegó al 65%. Entonces, las medidas de austeridad siempre, en todo momento y en toda circunstancia, generan pobreza, generan concentración del ingreso, generan recesión de la economía. ¿Qué es lo que nosotros hemos propuesto? Políticas de reactivación.
Hemos propuesto renegociación de deuda, hemos propuesto la creación de un banco, por ejemplo, para exportaciones e importaciones, una especie de Exim Bank para el país. Hemos propuesto la utilización del dinero electrónico, por ejemplo, para soportar la pérdida de liquidez que pueda haber en la economía y fortalecer la dolarización. Hemos propuesto renegociación de la deuda, etcétera, y hemos propuesto una política tributaria de mayor justicia social, una política tributaria donde quienes más ganan más paguen, pues, que es lo normal en cualquier circunstancia. ¿Qué nos proponen los neoliberales? Exactamente lo contrario, que los que más ganan menos paguen y los que menos ganan más paguen. José, y eso me parece injusto. Su opinión sobre, su posición sobre un posible acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Sí, en realidad obviamente no coincidimos con Pablo y yo quisiera saber con cifras. ¿Quién piensa, Pablo, que nos puede financiar 10.000 millones de dólares del próximo año para financiar el presupuesto, tomando en cuenta que la proforma que se envió a la Asamblea incluye, como ya he dicho, necesidades de financiamiento por 8.200 millones, de las cuales 56% no tienen una fuente identificada? Y esto no significa, más bien esto refleja, de hecho, las dificultades que las economías emergentes en general están enfrentando para obtener financiamiento. No es un caso exclusivo del Ecuador, aunque el Ecuador tiene un riesgo adicional y por eso, de hecho, la semana pasada Moody's revisó la perspectiva del Ecuador de estable a negativa. Y en ese contexto, si es que uno se tomara el trabajo de leer un poco lo que perciben en el exterior respecto al Ecuador, se puede concluir claramente que al Ecuador le va a resultar muy difícil conseguir, en el mejor de los casos, que las necesidades de financiamiento sean 8.200 millones. Y en ese contexto, entonces, yo creo que el fondo es prácticamente la única salida y, si no, obviamente quisiera saber cuál es la otra fuente de financiamiento que podríamos considerar. Después, solo un tema. Tampoco se pueden lanzar cifras al buen tuntún. La pobreza en 2005 no fue 65%, no estuvo ni de lejos en 65%, porque ese había sido el tope en el que llegó después de la crisis del 99, llegó al 60-65%, y a partir del año 2000, cuando la economía se dolarizó, empezó a bajar de manera sostenida. En el 2005, no tengo exactamente la cifra ahorita, pero si estuvo en 40% fue mucho, entonces tampoco se pueden lanzar las cifras así. Y respecto a las propuestas de Pablo, obviamente no tenemos posiciones ideológicas distintas, pero el dinero electrónico, por ejemplo, o sea, finalmente el dinero electrónico es nada más que un mecanismo de pago. O sea, yo puedo tener el dinero electrónico en mi celular o puedo tener una tarjeta de débito, pero los dólares que están en mi cuenta siguen siendo los mismos, salvo que se esté pensando en desdolarizar la economía y utilizar el dinero electrónico como una moneda paralela al dólar de los Estados Unidos. En ese caso, el dinero electrónico, en el mejor de los casos, lo que podría hacer es que una transacción sea más rápida, porque en lugar de pagar con efectivo y que en la tienda tengan que depositar luego en el efectivo en su banco, yo pague con dinero electrónico, pero sigue siendo la misma cantidad de dinero. Ahorita el desafío para el Ecuador está justamente en generar los dólares que permitan reactivar la economía, y entonces ahorita yo creo que el debate de fondo es: o se reactiva la economía a través de un mayor consumo, que yo no creo que es viable ahorita, finalmente, porque estamos en un contexto en el cual el mayor consumo fomenta principalmente las importaciones, o se reactiva la economía a través de una mayor inversión, para lo cual es necesario retomar los equilibrios de la economía y brindar al sector privado los incentivos para que se invierta en el país. Ahora, la renegociación de la deuda también, como lo dice Pablo, eso es totalmente necesario, necesidad. Obviamente, y es más, es algo que hubiéramos esperado del viaje a China, que el equipo económico, el gobierno en general, venga con alguna noticia al respecto. Aparte de estos 900 millones que han conseguido, bueno, 999 tomando en cuenta los tres créditos, habría sido bueno también tener una noticia más explícita sobre la renegociación, es decir, si se extendieron los plazos, o se redujeron las tasas, o tenemos menos crudo comprometido. Pero hay otra parte de la deuda externa, que es una parte, son casi 15.000 millones, que son los bonos soberanos que se han emitido desde 2014 hasta inicios de 2018. Son 14.750 millones de dólares, que es mucho más difícil de renegociar, porque ahí no tenemos un acreedor enfrente, sino cientos o miles de acreedores, de fondos de inversión, de pequeños inversionistas, y por lo tanto, en ese contexto, es importantísimo que el Ecuador pueda reducir el riesgo país para, en el mejor de los casos, emitir nueva deuda en condiciones más baratas y recomprar la deuda más cara. Pablo. Tenemos una necesidad de financiamiento, evidentemente, para el próximo año. Hay alrededor de un 56% cuyas fuentes no están identificadas, eso es absolutamente real,
Pero hasta donde mi memoria me alcanza, al inicio de este programa se dijo que el gobierno de China está pensando en líneas de financiamiento por 3.500 millones de dólares. Si esto es así, no necesitamos ir al Fondo Monetario Internacional. Si a los 3.500 le añades políticas de crédito interno, no tienes problemas. Es decir, el Ecuador tiene posibilidades de financiarse, el Ecuador tiene posibilidades de reactivación económica. Pero estamos hablando de una necesidad de financiamiento de 8.000 millones de dólares. De los cuales 56% todavía no tienen fuentes asignadas, por eso el presidente está buscando el mecanismo y al parecer en China hay las conversaciones para generar líneas de crédito 3.500. ¿Qué te quiero decir? Hay plan B para no ir al Fondo Monetario Internacional. Eso de que tenemos que golpear las puertas del Fondo Monetario Internacional es absolutamente ideológico, porque tú puedes encontrar recursos en otras partes. Pero más allá de eso está el hecho de las condiciones políticas e institucionales que estructuran la Proforma, que definen la economía y que de una u otra manera van a definir asimismo el panorama económico del año 2019. ¿Y qué es lo que tenemos el año 2019? Nosotros tenemos en el año 2019 política fiscal contractiva, política fiscal recesiva, en un contexto donde el sector real empieza poco a poco a crecer. Tenemos la incorporación de nuevos campos petroleros, por ejemplo, en el sector Ixpingo, Tambococha, Tiputini. Tenemos que se incrementa la producción de petróleo, tenemos incrementos del precio del petróleo y eso tiene que ver por razones absolutamente geopolíticas. Tenemos incremento de las exportaciones. El sector de camarón, por ejemplo, ha tenido comportamientos realmente importantes en los últimos años. Ecuador está a un paso de convertirse en el exportador mundial más importante de camarón en este momento. Igual en el caso de flores, igual en el caso de pescado, igual en el caso de atún. Entonces, tenemos un sector que sí está de una u otra manera respondiendo en términos positivos. Pero a pesar de eso, el gobierno insiste en decirle, miren, no tenemos cómo financiar la Proforma, tenemos problemas fiscales fuertes, etcétera, y eso llama muchísimo la atención. Si el gobierno no sabe cómo dirigir la economía, la cuestión más obvia es por qué no contrata un equipo que sí sepa dirigir la economía. Pablo, pues, ya que estamos hablando justamente de ese apoyo que debe haber al sector empresarial, me gustaría que conversáramos antes de irnos al corte. ¿Cuál es su opinión acerca del incremento o no del salario básico unificado, que ahora justamente se tiene ya que decidir? Creo que hasta esta semana o la próxima semana. Me parece una pregunta pertinente porque el salario de los trabajadores es el ingreso de las empresas, ¿no? Entonces, si los trabajadores reciben un salario del sector privado o del sector estatal, no importa, porque ese ingreso finalmente va a las empresas y constituye lo que los economistas denominamos demanda agregada interna. Todo movimiento de demanda agregada interna empuja hacia adelante la actividad industrial, la actividad productiva, la actividad comercial. Si la gente gana bien, si la gente tiene un ingreso consistente, la gente consume más, vive mejor, los empresarios venden más. Si la gente gana mal, entonces es la economía la que de una u otra manera se resiente. Pero usted la está mejor de acuerdo, política de reactivación, ¿usted está de acuerdo en que se aumente el 12%, que es lo que están pidiendo los trabajadores? Mira, lo que deberíamos hacer como país es converger el salario mínimo, el costo del salario. Y el costo del salario en este momento está sobre los $700. Si convergemos a eso, algún rato tenemos que converger, tenemos la posibilidad de tener algo que hasta hoy no tenemos, que se llama mercado interno. Cuando tú tienes mercado interno, tienes empresas potentes, empresas que consolidadas adentro después pueden lanzarse a nivel mundial. Lamentablemente, ni los empresarios, ni los grandes empresarios, ni el gobierno tienen todavía la idea del mercado interno. ¿Qué es el mercado interno? La capacidad adquisitiva en una sociedad que pueda absorber la producción que esa sociedad genera. Con salarios de $400, cuando el costo está sobre los 700, no tienes ese mercado interno. ¿Cómo formarlo cuando los empresarios el salario es casi una externalidad, ¿no? Cuando los empresarios ni siquiera alcanzan lo que los economistas llamamos el acuerdo fordista, ni siquiera llegan a eso? Ese es un proceso que hay que trabajarlo mucho para que los empresarios sepan que la mejor política empresarial son los altos y buenos salarios para el conjunto de la sociedad. Sí, creo que evidentemente no se están tomando en cuenta algunos aspectos. El primero es que un incremento del salario básico unificado favorece obviamente solo a las personas que trabajan en el sector formal de la economía, que en el Ecuador lamentablemente son una minoría. Entonces, un incremento del salario básico unificado, por un lado, favorece a una minoría,
exclusivamente, complica la vida a la mayoría que está fuera del empleo adecuado porque a los empresarios les genera un desincentivo mayor para contratar. Y por otro lado, está el tema que es el principal desequilibrio de la economía ecuatoriana, que si es que uno compara los salarios medidos en dólares del Ecuador frente a lo que se pagan en Colombia o en Perú, ya son en la actualidad más altos, y un incremento salarial necesariamente va a complicar muchísimo más las exportaciones frente a las de países con los cuales estamos compitiendo. Y obviamente el Ecuador es un país de 17 millones de personas según las últimas cifras del INEC. El mercado interno no es suficiente para generar un crecimiento sostenible, y menos en una economía dolarizada que requiere de por sí el ingreso de divisas, y por lo tanto el Ecuador debería apuntar a crecer exportando, ¿sí? Y una vez que tengamos un sector exportador consolidado, obviamente eso permite generar más puestos de trabajo. Yo creo que una medida como la que propone Pablo obviamente va a beneficiar a aquellas personas cuyo salario pase de 386 a X número de dólares, pero va a complicar muchísimo la vida a las personas que están buscando un trabajo, va a complicar muchísimo la vida a las empresas porque no van a poder exportar, y eso va a generar una crisis severa de balanza de pagos y una crisis severa de reservas internacionales, que me parece que son dos puntos que no se pueden dejar de lado al momento de analizar el tema salarial en una economía dolarizada, porque de hecho, si es que subir el salario, y esto ya pasando obviamente a un caso extremo, puede ser un caso extremo y lejos de lo que estamos viviendo, pero en Venezuela hace poco el salario básico se incrementó en 35 veces. ¿Los venezolanos son más ricos porque el salario se incrementó en 35 veces? Evidentemente no, porque lo que genera riqueza en una sociedad es que las empresas sientan que pueden seguir contratando personal porque tienen a quién vender. Y el Ecuador, que representa el 0,1% del PIB mundial, no debe apuntar a crecer hacia adentro, sino a crecer hacia afuera. Ahora, uno de los factores que se toma en cuenta justamente para este aumento del salario mínimo es la inflación, y tenemos que tomar en cuenta que en Ecuador hemos tenido meses de deflación. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pero, mira, cuando tú tienes un salario, tú compras. Y ese salario se derrama sobre la sociedad y empuja la economía. Generalmente, cuando las personas tienen liquidez, el mes de diciembre es el mejor ejemplo. ¿Qué es lo que pasa en diciembre? La mayoría de personas reciben una doble remuneración. ¿Y quién se beneficia de esa doble remuneración? Todos. Se beneficia la señora que vende en las afueras del centro comercial los papeles para envolver regalos, se beneficia la señora que vende frutas, se beneficia la tienda de la esquina, se beneficia todo. Decir que los salarios no benefician a la sociedad, o sea, es una posición extremadamente ideológica para perjudicar a los trabajadores, nada más, es solo eso. Todo salario, en toda circunstancia, beneficia a la sociedad y beneficia a los empresarios. Lamentablemente para los empresarios el salario es una especie de externalidad. Ellos construyen su ganancia sobre el salario, no sobre su capacidad de innovación, sobre capacidad, qué sé yo, de mercado. Esperemos algún día tener, qué sé yo, empresarios con una mentalidad más innovadora, más del siglo XXI, que vean al salario como una ayuda, si se quiere, que vean al salario y a los buenos salarios como condición de posibilidad para generar más riqueza para toda la sociedad. Tengo que irme a una pausa, pero Sí. enseguida regresamos. No se vayan, esto es El Blanco y Negro. Gracias por acompañarnos. Esto es Blanco y Negro y llegamos al momento de las conclusiones. José, las expectativas para este 2019. A ver, si las expectativas no son fáciles, no son favorables. Primero, y un poco contradiciendo lo que dijo Pablo respecto a que el precio del petróleo se está recuperando, al día de hoy el petróleo, el WTI, estaba en $50 por barril, que es $20 menos que hace 2 meses, por lo tanto no podemos hablar en la actualidad de una recuperación del precio del petróleo. En cuanto al crecimiento de la economía, también las cifras del Banco Central muestran que en los últimos 2 trimestres del año pasado había crecido en torno a 2,8, 2,9%, en el primero de este año ya creció a 1,6, en el segundo a 0,9, entonces también estamos viendo claramente un proceso de desaceleración que responde, creo yo, justamente a esos desequilibrios de los que he hablado a lo largo del programa. Entonces, para 2019 el gobierno está en la obligación de ir corrigiendo esos desequilibrios. Obviamente hay un costo político por detrás, pero el gobierno creo que debería estar consciente de que la disyuntiva en la actualidad no es ajustar
por malas gentes o no ajustar y que todo siga bien, sino que es o ajustar los desequilibrios, obviamente gradualmente, y procurando proteger a los sectores más pobres, por ejemplo, a través de una focalización en los subsidios, pero si no se da ese ajuste a nivel externo, es decir, de competitividad, a nivel fiscal, va a ser muy difícil, por no decir imposible, pensar que en un momento, que en un plazo corto, mediano o incluso largo, el sector privado pueda tomar la posta a la inversión pública que se está contrayendo y empecemos a generar nuevamente puestos de trabajo. Pablo. Tenemos muchísima preocupación desde el lado de los economistas heterodoxos por la proforma, por las consecuencias políticas que tiene esa proforma. Nosotros consideramos que esa proforma le resta espacio político al presidente Moreno y nos preguntamos por qué. Y una hipótesis podría ser el hecho de que hay sectores interesados en generar una crisis política para provocar un recambio político. El presidente Moreno no tiene la capacidad política de manejar esa proforma. Esa proforma le va a generar crisis de gobernabilidad a la sociedad ecuatoriana. En ese contexto, creo yo, y la respuesta surge casi de forma espontánea, ¿quiénes serían los principales beneficiarios de una crisis política? Sería el Partido Social Cristiano, pues, ¿no? Entonces, no sé hasta qué punto sean estos sectores de poder los que le están orillando al presidente Moreno a medidas extremas en economía que ponen en riesgo absolutamente a toda la sociedad, que nos instauran un ambiente de incertidumbre a futuro cuando el presidente Moreno sabe exactamente bien que hay un plan B. Nosotros le hemos entregado un conjunto de medidas para no asumir ningún costo del ajuste. Hay posibilidades de reactivar la economía, hay posibilidades de que nos vaya bien a todos los ecuatorianos, pero ¿por qué el presidente Moreno no quiere asumir ese programa alternativo? ¿Por qué este momento está adscrito y suscrito a la política económica de los grandes grupos de poder, de las grandes corporaciones y en lo fundamental del Partido Social Cristiano? Bueno, y con esto finalizamos. Agradecemos a nuestros invitados de esta noche. El manejo de la economía, sin duda, debe ser un capítulo que demande grandes esfuerzos por parte del gobierno de turno. Con las medidas que se puedan tomar, se determinará el rumbo que adopte el país, la situación de sus ciudadanos y también se podrán acercar o alejar las inversiones privadas. Será necesario que para este 2019 el país pueda consolidar su economía y sobrepasar el mal momento que se vive. Ojalá que todos los involucrados puedan ejecutar políticas justas para beneficio del Ecuador. Gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima semana en un nuevo programa de Blanco y Negro.